La disciplina en la iglesia. ¿Cómo protege la iglesia el nombre de Jesús? Por Jonathan Leeman. Capítulo 2. El marco evangélico para comprender la disciplina. Imagínate que un jugador de fútbol americano participa en un partido de fútbol con unos amigos. En medio del partido el jugador se agacha, agarra el balón con las manos y empieza a correr. Sin duda alguna el árbitro hará sonar su silbato y pitará la falta. En ese momento, el jugador mirará al árbitro perplejo. ¿Por qué hace sonar el silbato? ¿Por qué pita falta? El jugador de fútbol americano hace lo que siempre se ha hecho: agarrar el balón y correr. Como respuesta, alguien podría explicar que este jugador que, excepto el portero, nadie puede tocar el balón con las manos, así que vuelve al partido y no cometas el mismo error otra vez. Aún podríamos tomarnos un poco más de tiempo para explicar cómo funciona el juego llamado fútbol. Por definición, el fútbol se juega con los pies, no con las manos. Lo que hace que un partido de fútbol sea tan fascinante es observar la habilidad con la que jugadores expertos controlan el balón sin utilizar nunca sus manos. Esta es la razón por la que en todos los países, excepto Estados Unidos, llaman a ese juego balompié. El jugador de fútbol americano no infringió simplemente una regla, infringió la regla que define la esencia de este deporte. De la misma manera, la disciplina de la iglesia puede ser definida de dos maneras. Una se puede definir como el acto de corregir el pecado, como hacer sonar el silbato por una falta en la vida cristiana, o aún mejor, se puede entender como el acto de hacer sonar el silbato dentro del marco más amplio del Evangelio, la iglesia y las implicaciones de la vida cristiana. Situar el acto de la disciplina dentro de este marco más amplio, lo que llamo el marco evangélico, nos ayudará a ejercitar el discernimiento indispensable en medio de las variadas manifestaciones del pecado en la iglesia. Por ejemplo, mentir es algo ofensivo. ¿Quiere esto decir que toda la iglesia debe ser convocada siempre que un miembro mienta? Desde luego que no. Mucho depende entonces de todas las circunstancias que acompañan la mentira o las mentiras. ¿Cuán trascendente es? ¿Persiste en ella la persona? ¿Existe un patrón? ¿En algún lugar hay alguna línea divisoria entre una mentira que merece ser resuelta en privado y una mentira que merece ser resuelta en público? ¿Cómo sabemos cuándo se traspasa esa línea? Este es el desafío práctico de la disciplina eclesial. Esta es la razón por la cual se necesita tanta sabiduría. En mi opinión, los líderes de la iglesia estarán mejor equipados para reconocer cuándo se ha cruzado esa línea si entienden el acto de corregir dentro de un marco evangélico más amplio. El Evangelio nos ayuda a evaluar cuándo hablar y cuándo callar, cuándo actuar y cuándo no hacerlo. ¿Qué es el Evangelio? Establecer un marco para la disciplina de la iglesia requiere que entendamos, número 1, qué es el Evangelio, número 2, qué significa ser cristiano, número 3, qué es una iglesia local, número 4, qué significa ser miembro de una iglesia. ¿Qué es el Evangelio? Ya lo he ofrecido un resumen en el prólogo. Déjeme que me extienda un poco sobre ello. El Evangelio es la buena noticia que llega al final de una larga historia acerca de seres humanos que se rebelan contra Dios y se declaran a sí mismos reyes sobre este mundo. Dios creó a los seres humanos a su imagen para que representen su dominio y carácter sobre la creación. Los constituyó a su imagen para que lo reflejaran, los llamó a gobernar con obediencia para que gobernaran como Él gobernaría, con bondad, justicia, santidad y amor. Pero los seres humanos decidieron que eran más sabios que Dios y escogieron gobernarse a sí mismos. Corrompieron su propia naturaleza y se ganaron el castigo de la muerte. La historia de los israelitas es la historia ampliada de esta creación y caída. Se les dieron todas las ventajas de la ley de Dios y de su presencia con el propósito de que los representaran, pero ellos hicieron lo que les apeteció. Él los expulsó, por eso, de su tierra. La buena noticia que llega al final de esta triste historia es la del hijo de Adán e Israel, que vino a hacer lo que ni Adán ni Israel hicieron: gobernar obedientemente y ganar un pueblo para Dios. Aquel que era la misma imagen de Dios vino como un hombre y se estableció un reino obedeciendo a su Padre Celestial hasta lo sumo. No solamente estableció un reino, ganó un pueblo para este reino, entregando su vida como pago por la culpa del pecado, y finalmente resucitó de la muerte, inaugurando una nueva y completa creación. De forma resumida,
La buena noticia es que Jesucristo ha ganado la salvación y gobierna para todos aquellos que ponen su confianza en Él y lo siguen como Señor. La salvación incluye el perdón de pecados, la reconciliación con Dios en Cristo, la reconciliación con la familia de Dios y un nuevo corazón, habitado por el Espíritu Santo, que ahora quiere gobernar obedientemente asumiendo las implicaciones de representar a Jesús en la tierra. ¿Qué significa ser cristiano? ¿Qué significa ser cristiano? Hay distintas maneras de describir lo que significa ser cristiano. Para empezar, es alguien que ha sido perdonado y unido a Dios a través del nuevo pacto en la sangre de Cristo. Es alguien a quien se le ha dado una nueva naturaleza por el Espíritu Santo. Deuteronomio 30, versos 6 al 8, Jeremías 31, Ezequiel capítulo 36, verso 24 al 27. Pero hay más en el cristiano que una nueva posición y una nueva naturaleza. El cristiano tiene una nueva familia. Por definición, él o ella son ahora miembros de una familia. Por definición, ser reconciliado con Cristo significa ser reconciliado con la familia de Cristo. Efesios capítulo 3, verso 6. Pablo realiza esta conexión uniendo la primera mitad de Efesios 2 con la segunda mitad. Primero nos dice que hemos sido salvados por gracia. Efesios 2, 1 al 10. Segundo, nos dice que el muro divisorio entre judíos y gentiles ha caído, creando un nuevo hombre. Verso 11 al 22. Ser adoptado por una madre y un padre significa recibir un nuevo grupo de hermanos y hermanas. Lo mismo ocurre entonces con el cristianismo. Fuéramos o no conscientes de que fuimos unidos a una nueva familia, nuestra adopción en Cristo es una adopción en su familia. El cristiano tiene entonces una nueva posición, una nueva naturaleza, una nueva familia y finalmente una nueva descripción de sus obligaciones. El cristiano es alguien que ahora representa a Jesús y por tanto a Dios. Este es precisamente el mensaje del bautismo y la cena del Señor. Ser bautizados significa identificarnos con el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como también con la muerte y resurrección de Cristo. Mateo capítulo 20, verso 19 y Romanos capítulo 6, verso 4 y 5. Participar de la Santa Cena significa anunciar su muerte y nuestra incorporación a su cuerpo. Primera de Corintios capítulo 11, verso 26 al 29 y Mateo capítulo 26, verso 26 al 29. Dios quiere que sus hijos sean señalados y apartados. Quiere una separación entre su gente y el mundo. Quiere que seamos santos porque Él es santo. Los cristianos representan a Dios aquí y ahora. Dicho de otra manera, el cristiano es alguien que lleva el nombre de Cristo en la tierra, que declara su evangelio y que es unido a su familia. En esencia, el cristiano es un embajador, alguien cuya identidad y trabajo se funden en uno. Todo lo que un embajador es, dice y hace representa a su rey. Lo mismo ocurre entonces con los cristianos y Cristo. ¿Qué es una iglesia local? ¿Qué hay de la iglesia local? ¿En qué consiste? La iglesia local es algo más que cristianos que se reúnen. 10 cristianos sentados juntos en un parque no constituyen una iglesia. Jesús ha concedido una autoridad celestial a los cristianos reunidos juntos como iglesia local que no han concedido a los cristianos individuales. Más específicamente, han concedido a las iglesias locales la autoridad de utilizar las llaves del reino para practicar y mantener tanto el bautismo como la Santa Cena, realizando así la tarea de distinguir a la gente de Dios de la gente del mundo. Esta es la imagen que obtenemos primero en Mateo 16 y también en el capítulo 18, luego en Mateo 28. Esta imagen se convierte en una imagen animada en el libro de Hechos y en las epístolas. Jesús autoriza a la iglesia local para utilizar las llaves del reino y colocarse frente al ofensor y considerar su confesión, considerar su vida y pronunciar un juicio oficial en representación del cielo. ¿Es esta la confesión apropiada? ¿Es este un confesor genuino? La iglesia local sigue el ejemplo de Jesús preguntando a Pedro, ¿quién declaró a Jesús que era el Cristo? Mateo 16, versos 16 al 17. En concreto, la iglesia lleva adelante su tarea a través de los sacramentos que se establecen en Mateo 26 y 28, la Cena del Señor y el bautismo. Es decir, la iglesia local tiene la autoridad celestial para declarar en la tierra quién es un ciudadano del reino y, por tanto, quién representa el nombre de Jesús en este mundo. Cristo no ha autorizado a las personas como individuos para decidir de repente que son cristianos y colocarse ante las naciones para declarar que lo representan.
La multitud de Jerusalén preguntó a Pedro qué tenía que hacer para ser salva. Él respondió: arrepentíos y bautízase cada uno de vosotros. Hechos capítulo 2, verso 38. Necesitaron la confirmación oficial de la iglesia en Jerusalén. Debemos recordar que el poder de la iglesia local es declaratorio. Una iglesia no convierte a nadie en ciudadano del reino, pero sí tiene la responsabilidad de declarar quién pertenece y quién no al reino de Cristo. Por tanto, una iglesia es como la embajada de una nación. Si tu pasaporte caduca mientras viajas por un país extranjero, pides a la embajada de tu nación que renueve tu pasaporte. La embajada tiene una autoridad que tú, como ciudadano individual, no tienes. Por supuesto, la iglesia es más que una institución con autoridad celestial. También es un cuerpo, una familia, un rebaño, un templo y un pilar y baluarte de la verdad y muchas más cosas. Pero no debemos olvidar el hecho de que es una institución en la tierra instituida por Jesús con autoridad para declarar quiénes son sus ciudadanos y embajadores. Entonces, para definir la iglesia local como institución, podríamos decir que es un grupo de cristianos que se reúnen regularmente en el nombre de Jesús para confirmar y supervisar de forma mutua, a través de la predicación del Evangelio y de la práctica de sus sacramentos, su membresía en el reino de Jesucristo. No nos unimos como cristianos a la iglesia de la misma forma que nos unimos a un club. Nos sometemos a ella. La iglesia no es la autoridad absoluta, de la misma manera que un padre no es la autoridad absoluta de un niño. Aún así, Cristo quiere que el cristiano, como ciudadano del reino, se someta a la dirección de la iglesia local. ¿Aplicará a la iglesia local las llaves de forma perfecta? No. Cometerá errores. Como cualquier otra autoridad establecida por Jesús, comete errores. La iglesia local es una representación imperfecta de la iglesia de Cristo en los últimos tiempos. Porque comete errores, igual que los jueces y los padres hacen, no significa que no tengan autoridad de parte de Dios. Lo que tiene que quedar claro en todo momento es que una de las tareas principales de la iglesia es proteger el nombre de Jesús. ¿Qué significa ser miembro de una iglesia? ¿Qué significa entonces ser miembro de una iglesia? Es una declaración de la ciudadanía del reino de Cristo. Es un pasaporte, es un anuncio hecho a la oficina de prensa del reino de Cristo. Es la declaración de que una persona que profesa ser creyente es un representante oficial de Jesús, graduado, identificado y con buena intención. Más concretamente, la membresía de la iglesia es una relación formal entre una iglesia local y un cristiano que se caracteriza por la confirmación de la iglesia, la dirección de un discipulado cristiano y una sumisión cristiana para vivir ese discipulado bajo el cuidado de la iglesia. Observa que hay varios elementos presentes. La iglesia como cuerpo confirma la profesión de fe y el bautismo de la persona como formalmente creíble. La iglesia promete supervisar el discipulado de esa persona. La persona somete formalmente su discipulado al servicio y autoridad del cuerpo y de sus líderes. La iglesia como cuerpo dice a la persona: reconocemos como válida tu profesión de fe, tu bautismo y tu discipulado con Cristo, por tanto te aceptamos y confirmamos públicamente ante las naciones que perteneces a Cristo y aceptamos la supervisión mutua de nuestra comunión. Principalmente, la persona le dice a la iglesia como cuerpo: en la medida que sigáis siendo una iglesia que declara el Evangelio, someto mi asistencia y mi discipulado a vuestro amor y supervisión. Los requisitos para la membresía de la iglesia no deberían ser ni más altos ni más bajos que los requisitos para ser cristiano, y no hay excepciones. El cristiano es alguien que se ha arrepentido y ha creído, y así es como las iglesias deberían confirmar a sus miembros. El único requisito adicional es el bautismo. Los miembros de la iglesia deben ser bautizados, un patrón que es uniforme en el Nuevo Testamento. Pedro le dijo a la multitud en Jerusalén: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Hechos capítulo 2, verso 38. Y Pablo, escribiendo a la iglesia en Roma, sencillamente supone que todos los que pertenecen a la iglesia romana han sido bautizados. Dicho de otra manera, la membresía de la iglesia no tiene que ver con demandas adicionales. Trata de cómo la iglesia asuma responsabilidades específicas por el cristiano y el cristiano por la iglesia. Trata de poner, representar, vivir
y hacer efectiva nuestra membresía en el cuerpo universal de Cristo. En cierto modo, la unión constituida por la iglesia local y sus miembros es como sí quiero de los votos matrimoniales, razón por la que algunos se refieren a la membresía de la iglesia como pacto. Es verdad que el cristiano debe escoger unirse a una iglesia, pero eso no la convierte en una asociación benéfica. Habiendo escogido a Cristo, el cristiano no tiene otra opción que escoger unirse a la iglesia local. Un concepto más amplio de la disciplina eclesial. El análisis realizado acerca del Evangelio, el cristiano, la iglesia y la membresía de la iglesia nos proporciona el marco a través del cual la disciplina eclesial debe ser comprendida. Déjame extraer de este análisis 4 elementos que nos van a proporcionar las premisas fundamentales y necesarias para la disciplina de la iglesia. Número 1. La expectativa de ser transformado. El nuevo pacto promete que la familia de Cristo vivirá vidas transformadas a través del poder del Espíritu Santo. Aunque el cambio llegue despacio, las iglesias deben esperar el cambio. El fruto visible de la gracia y el Espíritu de Dios. La disciplina es la respuesta correcta a la falta del fruto visible, inclusive la presencia de malos frutos. Número 2. La tarea de representar a Cristo. Los cristianos deben ser copias de Cristo, representándolo en el mundo. El concepto de representación se basa en la idea de que Jesús es el Salvador y Señor. Se basa en el hecho de que a los cristianos se les da una nueva posición y una nueva responsabilidad. La disciplina es la respuesta adecuada cuando los cristianos no representan a Jesús y no muestran deseo de hacerlo. Número 3. La autoridad de la iglesia local. Jesús concedió a la iglesia local la autoridad de las llaves para confirmar oficialmente a los ciudadanos de su reino y supervisarlos. Las iglesias no convierten a la gente en cristianos. Eso lo hace el Espíritu Santo, pero las iglesias tienen la autoridad para reconocer quién es cristiano y quién no lo es, y tienen la responsabilidad de declararlo públicamente ante las naciones. Por tanto, el acto de excomunión de una iglesia no consiste en expulsar a la persona física y obligatoriamente de las reuniones públicas, como si la iglesia tuviera el poder estatal de la espada para expulsar físicamente a la gente. Más bien, consiste en la declaración pública de que ya no puede garantizar la ciudadanía celestial de la persona. La excomunión es la declaración de la iglesia de que ya no puede confirmar que la persona es cristiana. Número 4. La membresía como sumisión. En obediencia a Cristo, los cristianos son llamados a someterse a la confirmación de las iglesias locales y a su supervisión. Por tanto, cuando son advertidos de un posible acto disciplinario, los miembros de la iglesia no pueden adelantarse a la acción de la iglesia con una simple dimisión. Esto sería comparable a una persona que renuncia a su ciudadanía nacional antes de que el tribunal pueda procesar el delito por el que ha sido acusada. Cuando consideramos la disciplina eclesial a través de este marco teológico, ganamos una comprensión más completa. No solo se trata de corregir el pecado o hacer sonar nuestros silbatos, se trata de corregir el pecado con el propósito de asegurar que los miembros de la iglesia estén representando a Jesús verdaderamente y correctamente. Se trata de pedirles que sean lo que declaran ser. Por lo tanto, la disciplina gira alrededor de la cuestión de quién en la tierra tiene la licencia o autorización para representar al cielo. Llamarse a uno mismo cristiano es afirmar que se tiene ese derecho. Ser miembro de una iglesia es ser confirmado formalmente como uno que tiene ese derecho. La iglesia local, la institución portadora de las llaves de Jesús, garantiza la credibilidad de la profesión cristiana de fe a través del bautismo y la Santa Cena. La disciplina eclesial se pone en marcha cuando esta credibilidad se cuestiona. Está impulsada por una sola pregunta. ¿Sigue la iglesia creyendo que un miembro dudoso es de verdad cristiano? ¿De tal manera que está dispuesta a continuar declarándolo públicamente? En definitiva, todo el tema de la disciplina de la iglesia tiene que ver con la reputación de Jesús en la tierra. Sin duda alguna, es mucho lo que está en juego.